No, I'm not a writer. Okay. Saludos, gente del Fin Natural y Sobrenatural. ¿Han escuchado la Fadogia agrestis? ¿No? En este caso es una de estas famosas hierbas milagrosas proveniente de África, en este caso de Nigeria, la cual tiene una serie de supuestos beneficios, sobre todo para los hombres, en esta que incluye, vamos a pensarlo así claramente, si yo creara una sustancia para ayudar a la humanidad, en este caso, ¿cuál sería la más comprada o qué beneficios va a proporcionar en este caso? Como parte del mercado se me ocurriría aumentar la masa muscular, aumentar la testosterona, aumentar la fuerza, la resistencia, tal cual. Eso es lo que promete este tipo de sustancia, una sustancia milenaria que tiene de poca a muy poca evidencia. Pero que saber más sobre esta sustancia loca llamada Fadogia agrestis. Fíjate aquí, En este caso, otro de los beneficios que supuestamente es que cura la malaria, supuestamente. Pero vamos a empezar como de atrás hacia adelante. Vamos a empezar exactamente con la dosis supuestamente de este producto. Dice la dosis, esto lo busqué en una página, obviamente, que vende suplementos. Como suplemento dietético, tome una cápsula de 300 miligramos por día con o sin alimentos después de una semana de uso. Puede aumentar la dosis a 600 miligramos si lo desea. No recomendamos exceder las 3 cápsulas 900 al día. Después le explicaré por qué. Como Fadogia imita los efectos de las hormonas luteinizantes para aumentar los niveles de prueba, es mejor usarlo en ciclos para evitar que el cuerpo ajuste y reduzca la cantidad de hormonas luteinizantes que produce naturalmente. Por lo que tanto recomendamos ciclar, ya términos culturistas, este producto en un programa de 3 semanas encendido, una semana de descanso y 2 meses encendido, un mes de descanso. Tipo ciclo de esteroides. Pero bueno, en este caso vamos a ir directamente a la sustancia. Por cierto, no está aprobada por la FDA como la mayoría, ni turkesterón, ni la ashwagandha, ni la toncalí, ninguna está aprobada por la FDA. Es raro, ¿no? Dice, veamos este estudio. Directamente el estudio, lo que me gusta a mí y lo que les gusta ofrecerles a ustedes. Porque una cosa es hablar, y una cosa es hablar con evidencia. Claro, mientras más evidencia, mejor todavía. Pero veamos, estudio 2005, publicada en una revista de ciencia asiática, realizada a ratas albinas, puto racismo. El extracto acuoso del tallo de Fadogia agrestis aumentó las concentraciones de testosterona en sangre y este puede ser el mecanismo responsable de sus efectos afrodisíacos y diversos comportamientos masculinos. Puede usarse para modificar la función sexual alterada en animales, especialmente las que sufren de la hipotestosteronemia. Le indiqué que no es aprobado por la FDA. Okay. En este caso, no existen estudios en humanos. Pero bueno, ahora en este caso el segundo estudio, o segundo análisis, fue hecho en Burkina Faso, donde fue realizado a través de una encuesta. O sea, hey, tú, a través de los curanderos, la encuesta le preguntaron cuál era la sustancia más utilizada para curar la malaria, y de las cuales los extractos que indicaron los nativos, los curanderos, indicaron que esta sustancia curaba la malaria. O sea, sin comentarios. O sea, es como eso, preguntarle a un amigo de un amigo si sirve la sustancia, si una aval, no, solamente, o confiar en la palabra de otra persona, porque viene ¿cómo es? De generación en generación, del abuelo al papá y al hijo y bla, bla, bla. Así mismo se hizo la investigación a través de una encuesta, sin comentarios. Ahora vamos a este otro Miser estudio, también realizado a ratas. Por cierto, no indica si son albinos. No saben. A través de este tercer Miser estudio, era para ver el daño que producía al órgano de la rata. Ninguna rata sufrió, no hubo daño hepático y renal con respecto a las ratas utilizadas en el experimento. Sin comentarios. Ahora vamos a ver un estudio donde indica, si por fin alguien indica la negativa con respecto a este tipo de sustancia, también realizada a ratas albinas. Punto racismo. De nuevo el racismo en las ratas. Las alteraciones provocadas por el extracto acuoso de tallo de Fadogia agrestis son indicios de efectos adversos sobre la función testicular de rata macho, y esto puede afectar negativamente las capacidades funcionales de los testículos, y mientras más miligramos se usaron por peso, peores efectos.
O sea, si analizamos en ratas de más de 70 kilos, con más sustancia como le indiqué la recomendación anterior, al principio de 300, 600 y 900 miligramos, ¿qué pasaría en un humano? Lo muy increíble que repito que existen páginas que también entran esta sustancia. De hecho, vi uno en Venezuela, no está vendiendo esta sustancia y la recomienda como una solución mágica. Lo más increíble es que, fuera de broma, esas son las pocas y escasas evidencias que existe con este tipo de sustancias. Mi pregunta es, ¿de dónde sacaron que aumente la masa muscular? Porque primero hay uno que otro estudio ahí con las ratas y la parte sexual. Pero la masa muscular, ¿de dónde sacan esto? Y si ni los curanderos indican que esto eh, cura aumenta la masa muscular. No sé de dónde lo sacan. En este caso, aunque no sé muy bien, vamos a ir a Amazon. Vamos a ver cómo se está vendiendo en Amazon. Lo más interesante que verán en el video es mi cabello. En este caso en Amazon, son pocos los que venden el producto como tal. Repito, no está aprobado por la FDA. Se vende como un suplemento nutricional, como la mayoría de esta sustancia. Como no mata a corto plazo, lo pueden vender. Así como cierta vacuna que no tiene evidencia a largo plazo. Bueno, así la venden. Aquí de Afadogia agreste. A ver cómo la venden. Dice 1000 miligramos de porción, máxima fuerza, conducción, rendimiento atlético, masa muscular, cero relleno, sin gluten. Cápsulas veganas. Esa es otra mentira más. Ah, por cierto, es interesante ver las recomendaciones de FDA, como dice, cómo diagnosticar cuando un producto de esto es realmente falso. O cuando te indica que cura muchas cosas, ejemplo, puedes diagnosticar que un producto realmente es pura mentira, y otra cosa que vemos en esta publicación. Dice, sobre el artículo, el más fuerte adecuado de Fadogia en el mercado. Strep, 1000 miligramos, por porción, ciertas cápsulas veganas, como si lo vegano fuera mejor, de Agreste de Fadogia por botella. Sin gluten, no sé qué significa sin oh my god, OMG, no tengo ni idea. Masa muscular, se ha demostrado que Fadogia Agreste apoya la masa muscular magra. Mi pregunta es dónde. Yo me maté buscando varios estudios en PubMed, en páginas científicas, y absolutamente ninguno habla de la masa muscular. Si ustedes, los que están viendo mi video, consiguen una fuente para decir, oh, ya te equivocaste, si me lo pueden colocar en los comentarios será perfecto, pero yo no conseguiré absolutamente nada. Dice, Agreste apoya la masa muscular magra, además Fadogia Agreste tiene otros beneficios para la salud que apoyan el rendimiento y la conducción, la fatiga, la fuerza, todos los productos dorados no son omega y sin gluten. Rendimiento, máximo impulso, Fadogia Agreste puede ayudar a promover la energía natural, resistencia y el apoyo general para la masa muscular y el rendimiento deportivo, considerado un elixir herbal en África Central y Septentrional, ideal para hombres y mujeres y se puede llevar con Toncali, ya es otra cosa. Una de las grandes mentiras que indica la FDA, que pueden hablar de sustancias que son mentiras, que promueven verdades, es cuando dicen son fabricadas en Estados Unidos. Normalmente estas sustancias no son fabricadas en Estados Unidos. Y entonces, estas sustancias, ¿verdad?, que le consiguen en Amazon, te venden el sentido emocional. Te dicen, es con orgullo una empresa 100% de propiedad estadounidense que crea empleo y mejora futuros para todos nuestros empleados y partes interesadas. Todos nuestros suplementos se fabrican en Estados Unidos. Ese es jugar con la parte emocional de los que posiblemente pueden comprar este producto para apoyar el mercado, en este caso nacional, en Estados Unidos. Otra mentira más de manipulación. Fabricar una extracción certificada por GMP, sin gluten, sin trigo, sin lácteos, sin azúcar, sin soja y sin levadura. Nuestra cápsula Fadogia Agreste cumplen con GMP para garantizar una calidad premium. Nuestros suplementos siempre están libres de aditivos conservantes necesarios y se prueban de forma independiente. Eso es solamente bla 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 Yakiris Macri de la empresa. Es como siempre yo indicaba con las proteínas. Comprobada científicamente. ¿Por qué? Por la que la crea. Más nadie lo comprueba. Es como decir, yo soy el mejor entrenador del mundo, de todo el universo. ¿Quién da garantía de eso? Eso no existe. Que sí soy el mejor, pero bueno, ahí vemos. Pero ahora vamos a ver esta página china, Made in China, Connecting Buyer with Chinese Super. Vamos a esta página china. Dice 100% puro de grado superior natural bodybuilding, Fadogia Agreste, Fadogia extracto de polvo de tallo agreste. Que es la página que tiene un poquito más de información. Una página china y muestran el tallo. No sé muy bien la imagen, pero alguna cosa les pongo los links abajo en el comentario, si no se me olvida. Recuerda suscribirte para ver toda la información interesante con respecto a este mundo del suplemento, entrenamiento correcto, nutrición correcta, todo el mundo del culturismo, de todo un poco, para que no metan la pata, o para que si van a comprar esta sustancia, entiendan que están comprando. Es una página china, dice utilizada por lo mismo que indiqué previamente, utilizada por el antiguo para aumentar los niveles hormonales y líbido.
puro bla bla bla. Esta por lo que veo la mezclan con maca, porque hace un video con la maca. Harán de las dosis, del producto, extracto, bla bla bla. Y aquí es donde va la parte interesante. Dice, para aumentar la libido, a mejorar el rendimiento sexual y tratar la disfunción eréctil. Porque se prueba una rata, se está estudiando ahorita, apenas que llevan pocos estudios, como al ver esta sustancia, y te vende que son milenarias, que lo utilizó la abuela Tarzán, pero no tiene evidencia científica. Solamente lo bla bla de los países donde se produce la sustancia y la comercializa. Fadogue Cresti, extracto en polvo, puede aumentar la masa muscular y fuerza. Repito, no sé dónde sacan estos estudios o estas afirmaciones. Fadogue Cresti, polvo extracto en polvo, puede luchar contra la prostatitis y la lucha contra la diabetes. Sin comentarios. Tratar la presión arterial alta. O sea, aquí están incrementando las afirmaciones de algo que no cura y que yo he visto en estudios. La lucha contra la fatiga, la promoción de la actitud física y la agilidad. La lucha contra el cáncer, antioxidación, antirreumática. ¿Recuerdan lo que indiqué las maneras de cómo la FDA hace recomendaciones de cómo diagnosticar productos que son una farsa? Se los pongo nuevamente. Que ofrecen curar todo, que te venden que son naturales, 100% naturales, muchos que dicen que son fabricados en Estados Unidos. La mentira a su máxima escala. Después aquí te venden que si la información está en la página china, que es lo que te cubre, la información de los laboratorios, bla, 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 para que la gente vea, sí, tiene 100% de evidencia. Así como se ve el virus chino que era un laboratorio de bioseguridad súper alta, y ahí supuestamente salió el virus que regó todo el mundo, y nadie sabe y nadie se enterará cuál fue el origen. Bueno, así es este tipo de laboratorio. Con super seguridad, todo lo que tú quieras. Ellos comercializan una sustancia, y repito, no está aprobada por la FDA. Otra sustancia está. Existen más de estas sustancias en el mundo. De hecho, una anécdota, siempre comento este tipo de sustancias porque yo siempre cuando entreno, por ejemplo, el aire libre, calistenia avanzada, siempre encuentro señores que agarran, hay un árbol donde monta una semillita, como que tengo la semilla por ahí, sale una pastilla, se la toma y según ellos cura la diabetes, cura una serie de cosas. No saben ni qué es, se la toma. O sea, la gente confía en cualquier cosa, contra que le ofrezca maravilla. Pero bueno, sin comentarios. Y no saben los efectos contraproducentes a largo plazo. Pero así funciona la humanidad. Buscan una receta mágica de todo, agregando su salud. Y bueno, el comercio es el infinito y más allá. Sin comentarios. Otra mata loca. Gracias por el contenido. Suscríbete si te gusta la información que te doy. Toda la evidencia que busco respecto a cualquier tipo de sustancia que pueda, repito, para que tomes la mejor opción cuando vayas a comprar algún producto. Ya es tu decisión si quieres matarte o si vas a confiar en la sustancia. Como la tongalí, el turquesterón, tienen un poquito, o las ashwagandha, tiene más evidencia, esta no. Gracias, papá. Si disfrutaste del contenido, tengo más videos para ti que te pueden gustar y también videos para promover lo que son los hábitos saludables a través del entrenamiento correcto y la nutrición correcta.